Muy buenos días. El Banco Central dará a conocer los resultados del informe de inflación correspondiente al mes de julio del 2021. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadísticas del Sector Real. Durante la presentación se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la exposición. Dicho esto, Gustavo, si podrías pasarnos los resultados de inflación del mes de julio. Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Como lo dijo el economista jefe, vamos a proceder entonces a indicar los resultados de la inflación del mes de julio del año 2021. En ese sentido, vemos que la tasa mensual alcanzó el 1.2%. Como podemos ver, esta es una tasa superior al del mes previo y al del mismo mes del año anterior. Con este resultado acumula un crecimiento del 2.7%, también superior al mes previo y al mismo mes del año anterior. Y en términos interanuales, la tasa alcanza los 5.2%, también mayor al 4.5% del mes previo y al 1.1% verificado en el mismo mes del año anterior. En cuanto a la inflación núcleo, esta observó una tasa del 0.6%, menor a la de la inflación, pero en este caso superior a la del mes previo y al mismo mes del año anterior. Acumula un 1.9% de crecimiento y en términos interanuales la tasa es del 3.1%. En ambos casos también superiores a los meses previos y al mismo mes del año anterior. En cuanto a la inflación subyacente, esta alcanzó la tasa del 1.1%, acumula en el año 3.1% y en términos interanuales la tasa es del 5.3%, como podemos ver, en todos los casos también superiores al mes previo y al mismo mes del año anterior. Aquí podemos ver la evolución mensual de la inflación, como vimos, que fue del 1.2%. Es una tasa que se vuelve a verificar luego de varios años y fue superior, por supuesto, también al 0.5 que había verificado el mismo mes del año anterior. Aquí podemos ver la evolución de la inflación núcleo, que también presenta una tasa superior a la que venimos viendo en este último periodo desde el año 2016, donde el 0.6 es superior al 0.3 verificado el mismo mes del año anterior. En cuanto a la inflación subyacente, esta, como vimos, alcanzó el 1.1%, también una tasa importante en el periodo que estamos viendo acá, desde el año 2016, también superior al 0.5 del mismo mes del año anterior. En cuanto a los resultados, viendo las agrupaciones de los bienes, el total de bienes y el total de servicios, vemos que el total de bienes tuvo un incremento mensual del 1.7%, el de servicios aumentó en un 0.2%, un comportamiento de servicios y renta mucho más moderado. Dentro del total de bienes, vemos que los bienes alimenticios han aumentado un 1.9%. Las subas de los precios se dieron en productos de carne vacuna principalmente, que sigue siendo afectado por el dinamismo de las exportaciones y mejores precios internacionales. También productos sustitutos como carne aves, menudencias vacunas, embutidos, carne de pescado y este mes también la carne de cerdo que tuvo incremento. Este comportamiento se ve explicado en gran parte, ¿verdad?, por los aumentos de las materias primas utilizadas en la elaboración de balanceados, por ejemplo. Otros productos que también aumentaron son aceites, harinas, productos panificados por las uvas del trigo y sus materias grasas, también productos lácteos, principalmente leche y queso. Y esto responde a las condiciones climáticas de esta época del año, que afecta el rendimiento de las lecheras y al aumento también de los costos en los insumos básicos para la producción. Al excluir de los bienes, las frutas y verduras, esta tasa representa un incremento del 1.7%. Dentro de otros bienes, también tenemos un incremento del 1.7% en términos mensuales.
Vemos que se registraron incrementos en los precios principalmente de combustibles, directamente relacionado con el último ajuste realizado en la primera quincena, que fue el tercer ajuste en el año, ¿verdad? Estamos hablando de la primera quincena del mes, explicado por las cotizaciones a nivel internacional del crudo, ¿verdad? Principalmente. Otro componente importante se refiere a los bienes durables de la canasta, con aumentos especialmente en aquellos rubros de origen importado, como autovehículos, equipos informáticos, audiovisuales y celulares, comportamiento relacionado al tipo de cambio. Dentro de los gastos de salud, por ejemplo, entre los principales destaca aumentos de productos farmacéuticos, hablando de otros bienes. En cuanto a los servicios, que se incrementaron una tasa del 0,3%, presentan aumentos más moderados como vimos, y en los relacionados a la salud se destacan aumentos de precios en servicios de laboratorio, consulta médica, en otros servicios de la canasta como mantenimientos del hogar, servicio doméstico, comidas preparadas para llevar, servicio de cuidado personal y servicios funerarios entre los principales. En el caso de la renta, esta se incrementó en este mes un 0,1%. Entonces, en el total de bienes, el 1,7% del mes acumula en los 7 meses del año un crecimiento del 4%, y en términos interanuales la tasa alcanza los 8,2%. Mientras que el total de servicios y renta, que varía un 0,2%, acumula 0,7% en el año y un 0,9% en términos interanuales. En el contexto interno, en el contexto externo, podemos ver un poco la evolución de uno de los principales productos, que estamos hablando del petróleo. Nuevamente cotizó en julio $74,1, y en este sentido revela una variación interanual del 71,5%. En este caso las variaciones son menores a las que habían registrado ya por abril y mayo, pero siguen creciendo igual en términos muy importantes. Estamos hablando de $74 versus $43,2 el barril en este periodo. Situación similar se da con el West Texas Index, que cotizó a $72,4 por barril, y esto representa una apreciación interanual del 77,7%. Al observar un poco la inflación regional y mundial, quisimos mostrar nuevamente en esta oportunidad el comportamiento que viene experimentando y la trayectoria que va teniendo la inflación en los demás países de la región. En este caso vemos que Brasil, en términos mensuales, en junio, que es el dato disponible del mes pasado, aumentó un 0,53, y quisimos aprovechar para ver un poco la evolución interanual de la inflación, y también ver en este sentido cómo ha venido evolucionando la inflación de alimentos, en este caso alimentos y bebidas, en donde puede notarse que no solamente digamos que en Paraguay, sino en otros países de la región, los alimentos están teniendo una incidencia significativa en el resultado final de la inflación. En ese sentido, vemos, por ejemplo, que la inflación en términos interanuales de Brasil está en 8,35%, mientras que la alimentación está en 12,6%. Situación similar se da en otros países como Perú, en donde vemos que la inflación de alimentos y bebidas también está en torno a la inflación general. La inflación general es del 3,25 y 3,66 para el de alimentos. En términos mensuales aumentó un 0,52 en junio. En Chile el aumento mensual fue del 0,1. Vemos también que los alimentos están influyendo de manera significativa en este resultado. En el mes de junio la tasa de alimentos fue del 4,6 y el IPC general fue del 3,8. En Colombia una situación similar, la tasa de inflación del 3,6, mientras que la de alimentos fue 8,5. En el caso de Ecuador se da ya una disminución de los alimentos, en este caso 3,4, 3,5 negativo, mientras que su inflación está en torno al 0,6, 0,7 negativo. En el caso de Bolivia es similar. Acá tenemos que recordar también que para el caso de Ecuador es una economía dolarizada. En el caso de Bolivia,
La inflación fue del 0,19, mientras que la de alimentos 0,38 negativo. México también con tasas de crecimiento del 5,88 interanual, mientras que 5,9 la inflación de alimentos, bebidas y tabaco. Uruguay, que también ha venido mostrando comportamientos de su índice de alimentos bastante importantes, está también o sea, está también creciendo próximo a la tasa del índice general, que es 7,33, el de alimentos 5,5. Argentina, por su parte, su tasa de inflación en 48,3 y el de alimentos es 50,5%. En el caso de otros países como Estados Unidos, vemos una tasa de inflación del 5,4. La tasa de inflación de alimentos fue mayor, sobre todo en el periodo de pandemia, y luego se ha venido desacelerando. Entonces, lo que marcaría una recuperación de los precios en el caso de Estados Unidos en este periodo, además de la influencia que tienen los alimentos, también está principalmente influenciado por el aumento de los precios de combustibles, en este caso el precio del petróleo y otros commodities. En la zona euro, una situación similar, donde la inflación de alimentos es 0,2% de crecimiento, mientras que su inflación interanual es del 1,9%. En Alemania, el 1,4% la inflación de alimentos, 2,3% la inflación total. En China, también se ve una inflación del 1,1%, mientras que la de alimentos disminuyó un 0,4% interanual en el último mes de junio. Aquí podemos ver entonces la evolución de los países en su conjunto, donde Colombia, Ecuador y China registraron tasas de inflación negativas, en este caso, mientras que el resto no, ¿verdad? Y en el caso de julio, precisamente, Paraguay, que tuvo un incremento del 1,2% en términos mensuales, Perú, el dato disponible, nos muestra también un 1% de crecimiento. En términos interanuales, también se puede ver que solo Ecuador registra una tasa negativa con los datos disponibles a junio, y en julio en Paraguay alcanza los 5,2, mientras que en Perú el 3,8%. Aquí se ve un poco en términos interanuales, por países mensual e interanual. Gráficamente se ve que en términos mensuales fue Argentina nuevamente el país con mayor inflación en el mes de junio, que es el dato disponible, seguido Estados Unidos, Uruguay y México, habiendo sido Colombia, Ecuador y China los países con datos negativos. En términos interanuales también Argentina destaca con una diferencia importante de los que le siguen, en este caso Brasil, México, Uruguay y Estados Unidos. Luego ya está Paraguay también más o menos en el centro, donde Ecuador es el que presenta tasas negativas, siendo Bolivia, China y Europa con las menores tasas en términos interanuales. Al observar un poco el comportamiento del índice de precios de alimentos de la FAO, vemos que la mayoría está presentando, digamos, un crecimiento, pero en este caso menor al que había venido experimentando, sobre todo el mes pasado, si estamos hablando en términos interanuales, ¿no? Entonces, tanto productos como lácteos, cereales, aceites y azúcar continúan con crecimiento, habiendo moderado un poco su crecimiento en el último mes, pero la carne, sin embargo, siguió con esa trayectoria alcista. En el entorno interno, vemos gráficamente cómo los precios se han ido recuperando. Obviamente la inflación a un 5,2% y la núcleo en un 3,1% en términos interanuales. Aquí podemos ver que al graficar la evolución de los alimentos sin frutas y verduras, esta alcanza una tasa interanual del 11,6%, que marca marca una trayectoria al alza. Sin embargo, al excluir, además de las frutas y verduras, las carnes, estas también están creciendo en 8,3%. O sea, sabemos que la carne es uno de los productos que incide de manera significativa, pero
Esto nos muestra justamente de que la evolución de alimentos está siendo dada no solamente por carne, sino también por el resto de productos alimenticios. Acá podemos observar la evolución de los índices de commodities compuestos del Paraguay, que revela en junio una tasa interanual de crecimiento del 43%. Mostramos un poco cómo han evolucionado específicamente los combustibles y los alimentos sin frutas y verduras, dos de los principales componentes que están afectando justamente la inflación mensual de julio. Y vemos que los combustibles ya están creciendo, en este caso, con una variación interanual del 21.1%, y los alimentos sin frutas y verduras lo hacen a un 11.6%. Aquí podemos el comportamiento que viene experimentando el IPC y también diferenciando alimentos y servicios. Este 5.2% de crecimiento interanual está muy influenciado, como vemos acá, por el comportamiento que viene experimentando específicamente los alimentos, 10.4%. Mientras tanto, los servicios se vienen comportando con un crecimiento mucho más moderado, en este caso un crecimiento solo del 1% en términos interanuales en julio. En cuanto a las incidencias, al observar las incidencias en términos mensuales, vemos justamente que las mayores incidencias se dan justamente en alimentos sin frutas y verduras y energía como los principales, aunque todos los segmentos en este periodo han mostrado tasas positivas. Entonces, además de los alimentos y energía, también frutas y verduras y también bienes, principalmente, como vimos, bienes durables, productos importados que están incidiendo en este resultado del mes. Y en términos interanuales destaca alimentos sin frutas y verduras como la de mayor incidencia, seguido nuevamente de energía y bienes. Los servicios, como vemos acá en rojito, se viene comportando de una manera mucho más moderada, pero con crecimiento igualmente. Estábamos hablando que la carne es uno de los productos más importantes, tuvo un crecimiento en el periodo del 1%. En ese sentido, vemos que continúa creciendo y un poco por lo que venimos explicando, esto está relacionado al crecimiento que se está dando sobre todo en las exportaciones, mejores condiciones en los precios internacionales, hacen de que la demanda sobre todo, la oferta sobre todo esté volcada hacia el contexto externo en este caso, ¿verdad? Aquí vemos un poco la evolución de los alimentos sin frutas y verduras, pero comparado también con carne vacuna, carne ave y carne de cerdo, ¿verdad? En este caso, destaca el incremento también de carne de cerdo y carne ave. La carne vacuna se mantuvo relativamente estable, o sea, sigue elevado a una tasa del 21.1%. Sin embargo, la carne ave continúa creciendo al 21.3%, y la carne de cerdo, que venía, digamos, comportándose en tasas promedio de crecimiento del 4%, presentó un repunte interanual en julio y aumenta al 5.8%. O sea, además de carne vacuna, ave, también la carne de cerdo experimenta crecimiento. Aquí podemos ver un poco el comportamiento de lácteos, aceites y panificados, donde destaca de manera importante los aceites, crecimiento interanual del 43.3%. Los lácteos se incrementan un 7.4%, un poco lo que hablábamos recién, quesos y leche por las condiciones climáticas y cuestiones relacionadas con los insumos. Y los panificados que también presentan un crecimiento interanual en julio del 3.7%. En el mercado doméstico vemos, por ejemplo, la evolución de aceites que nuevamente presenta un crecimiento, en este caso del 2.8%, y esto se viene repitiendo, o sea, se vienen dando tasas positivas desde septiembre del año 2020. En cuanto a la proporción, digamos, de las variaciones positivas, en julio el 46% de los productos de la canasta registraron variaciones de precios positivos.
Esta tasa es superior al 42.8% del promedio entre el 95 y el 2020 y también superior al 43.9% del promedio total. En cuanto a los reportes puntuales, como vemos, ¿verdad? En una selección de los principales productos por participación, acá estamos ordenando a los principales subgrupos por participación. De los 21 productos seleccionados, prácticamente 18 con tasas positivas. La mayor incidencia, como vimos, se da en combustibles, que participan un 82.4%. La tasa de variación en julio es del 6.5%, incide un 0.4 puntos en el 1.2 de variación, ¿verdad? A los combustibles le sigue la leche líquida, hortalizas y tubérculos frescos, combustibles líquidos para el hogar, estamos hablando de gas, otro de los productos que aumentó mucho en julio, carne vacuna, quesos, adquisición de automóviles, carne ave, servicio doméstico, otros productos lácteos entre los que han crecido con mayor incidencia. Mientras que las bebidas gaseosas, huevos y legumbres representan tasas negativas con incidencias negativas. Aquí se puede observar gráficamente y ordenando por tasas, en donde huevos, legumbres y bebidas gaseosas con las tasas más negativas, mientras que combustibles líquidos para el hogar, en este caso gas, quesos y menudencias vacuna con tasas de crecimiento en torno o superiores al 7%, leche líquida y combustibles con tasas superiores al 6%, seguido de hortalizas, tubérculos, otros productos lácteos y aceite. Al ver en términos acumulados, continúa siendo combustible el de mayor incidencia, en este caso con una tasa del 22.5%, incidió en un 1.2% en el 2.7%, seguido justamente de leche líquida que incide un 0.2% en el 0.2 puntos porcentuales en el 2.7%. Y a esto le sigue la carne vacuna, aceite, combustibles líquidos para el hogar, embutidos, productos panificados y quesos. Con incidencias negativas destacan hortalizas y tubérculos frescos, frutas frescas, adquisición de automóviles. En tasas se ve justamente frutas frescas, servicios de alojamiento, hortalizas y tubérculos con tasas negativas, mientras que aceites, combustibles líquidos para el hogar, y quesos con las tasas más altas. Aquí podemos ver en términos interanuales, siguen siendo los combustibles, carne vacuna, carne aves, las de mayor incidencia en términos interanuales. En el caso de combustible y carne vacuna inciden un 1.2% en el 1.2 puntos porcentuales en el 5.2%. Mientras que nuevamente hortalizas, huevos y azúcar con las incidencias más negativas. En tasas también, servicios de alojamiento, legumbres secas y huevos con las tasas más negativas, mientras que aceites, combustibles, carne ave y carne vacuna. Esto es en términos interanuales. Los principales aumentos por rubros vemos que destaca con mucha diferencia el locote verde, por ejemplo, un crecimiento de 42.7, seguido de queso Paraguay, nafta común, aceite de soja, hígado, gas licuado, mondongo, gasoil común, entre los principales. Esta situación que se da en caso de productos volátiles tiene que ver también con factores climáticos, las heladas recientes que afectaron al país, seguramente también el menor ingreso desde el extranjero de productos. En cuanto a productos con disminuciones, destaca la lechuga, como vemos, una tasa negativa del 22.1%, zanahoria, selga, perejil, naranja, repollo y cebolla de cabeza. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias.